Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En realidad estamos en una edición especial de En La Mira que se va a emitir los jueves a las 21 horas en los próximos 4 jueves, donde vamos a tener a los principales candidatos a la presidencia con 4 asesores en el área de educación, seguridad, salud mental y economía. Y en este primer programa estamos con el candidato colorado Andrés Ojeda. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias ¿Todo por bien? estar, Pensar que de estos estudios a candidato... ¿Te acordás? Qué barbaridad. ¿Te acordás cuando eras pobre? No, pobre sigo siendo. Pobre sigo siendo, queda Y en tranquilo. este primer bloque estamos hablando de economía con el economista Julio de Brum. Julio, gracias por Gabriel? estar. ¿Cómo le va? Muchas gracias. No, un placer. Bueno, Andrés, hoy hablábamos con la gente que está evaluando los programas, ¿no? Y veíamos que todos, por supuesto, hacen promesas o compromisos, en fin, ¿no? Que cuestan dinero, ¿no? Ustedes, cuando se sentaron a armar el programa, porque un poco la idea de este programa es hablar de los programas de gobierno, es la base de esto, por eso lo dividimos con asesores en 4 temas. ¿Ustedes mensuraron el gasto en cada tema que propusieron? Primero, algunos disclaimers grandes. Estamos presentando hoy este contrato con Uruguay. Estamos acá, ¿no? Este contrato con Uruguay. ¿Por qué un contrato? ¿Y por qué le pusimos nombre de contrato a esto? Porque entendemos que el contrato tiene cláusulas para cumplirse. A diferencia de los planes de gobierno que prometen, acá nosotros decimos, nos complementemos esto, obligaciones y consecuencias del incumplimiento. Vas a ver que acá, más allá de una mesura del gasto específico, con un número específico, lo que hay es una previsión razonable de que esto se puede hacer. Yo estoy muy tranquilo, tengo un equipo económico de lujo, Luis Mosca fue el supervisor total del programa, Isaac Alfi, Miguel Vieites, y hoy me acompaña Julio de Brum, entonces yo llego acá tranquilo de que acá me puedo quedar que tengo red, ¿viste? Ya voy con Julio, pero quería ir por un tema que quizás debió ir al final, ¿no? Pero tengo entendido que el Partido Colorado es el único que incluyó en su programa la oposición al plebiscito del PIT-CNT, de la reforma, ¿no? ¿Vos decís qué pasaría si se aprueba? No, lo que incluyó que estaba en contra, quiero decir. Pero, ¿ustedes han pensado en un plan B? No, ¿sabes por qué? Mira, yo no opero por contrafácticos. ¿Tá? Es como cuando me dicen, bueno, pero si no ganás, ¿de qué se querés ser ministro? Mire, primero pasemos por la situación de que las cosas sucedan. Yo estoy convencido de que la ciudadanía uruguaya le va a decir que no a este plebiscito. Yo no puedo estar pensando en un plan B como si mañana viniera un meteorito. Digo, esto evidentemente, incluso hacerlo sería, creo yo, hasta contraproducente. Hacerlo y decirlo sería contraproducente con la postura de estar en contra. Porque quiere decir, mire, esto no es el fin del mundo, acá no pasa nada. Yo prefiero decirle a la gente que esto es grave. De verdad, con las cifras que se han dado a conocer, ¿no? ¿Es posible seguir avanzando sin tocar la carga impositiva? ¿Avanzando en qué sentido? Económicamente, el país. A ver, sin reforma de la seguridad social, o sea, sin esta contrarreforma del No, plebiscito. si la reforma sale. No, si la reforma sale, tenemos una potencial crisis de financiamiento del sector público en los primeros días de noviembre. Ni siquiera es para el próximo año. Claro. Hay un incremento sustancial en el volumen de pasividades que no está sostenido por lo que hizo esta última reforma de la seguridad social, que es, ya veo que lo afectó la reforma. La reforma. Me pone así, sí. Que no está sostenido por el aumento de la edad jubilatoria, como lo estaba los mayores gastos en seguridad social que están en la reforma que está hoy vigente, y por lo tanto usted tiene un problema de prácticamente 3 puntos del producto en los próximos meses de gasto adicional, incluyendo que no puede hacer las reformas de las cajas paraestatales, además de todos los incrementos de las pasividades, tanto jubilaciones como pensiones mínimas. Y además tiene 23.000 millones de dólares que hoy están en activos destinados a un gasto futuro que se le vuelven deuda del Estado hoy. En suma, o sea que se le va la deuda efectiva del Estado a 100% del producto, con un déficit que se le va a 7% del producto. Imposible no poner impuestos. Imposible, y no solamente impuestos, usted tiene que empezar a recortar gastos, usted tiene que hacer un ajuste fiscal, además del que pensábamos hacer gradualmente con el crecimiento de la economía.
tenemos una economía que recibe un impacto fuerte, ya de por sí en su potencial de crecimiento, por esta reforma, que a su vez tiene un impacto en nivel de deuda y en flujo de gastos mucho mayor que tenemos ahora, con lo cual, evidentemente, las circunstancias financieras del país para los próximos 5 años, y olvídese del contrato que está proponiendo Andrés. O sea, eso es real, ¿no? Hay que revisarlo Esta reforma lo que hace es que todos los programas de gobierno se la vuelta, los tiramos como vienen y nos dedicamos a para la crisis. Julio, para que la gente entienda, ¿no? El país viene creciendo a unas tasas por debajo de lo que serían necesarias a largo plazo para entrar en el rango de desarrollado, ¿verdad? Y en esas tasas de crecimiento, cada 5 años se hacen promesas. Algunas serán seguramente necesarias, otras serán proselitistas, con un fin, no importa, pero se hacen promesas que implican muchas de ellas más gastos, ¿no? ¿Cómo hace un gobierno que asume con un crecimiento estancado en esos porcentajes, que no puede recaudar más, que no puede tocar los impuestos? ¿Cómo se hace? ¿Se redistribuyen gastos? ¿Cómo se hace? Vayamos con una pelota fuerte, un penal fuerte y al medio, digamos, ¿no? En la base de nuestro programa no es vamos a incrementar gastos sustancialmente en muchas cosas. La base de nuestro programa es gastar bien, con una tendencia del gasto por debajo de la del crecimiento del producto y con un producto cuya tasa de crecimiento la estamos tratando de estimular a través de todo un paquete de medidas. Yo creo que la parte esencial de este programa no es este primer bloque, que es el de economía, sino algo que está en el sustrato de todo esto, que es nuestro principal recurso económico, que es el capital humano y por lo tanto la educación. Yo creo que la gestión de Robert en estos años ha mostrado que se pueden hacer mejoras importantes en materia de educación con un presupuesto que ha crecido moderadamente. De la misma manera que se pueden mejorar los resultados y que hay que seguir mejorando para tener justamente mejores condiciones de crecimiento hacia el futuro, en el diseño del presupuesto en general lo que estamos introduciendo son herramientas que a lo que apuntan es a una mejora en la calidad de la gestión y los resultados. Seguir gastando lo mismo, pero sobre todo mucho más orientado a resultados, de tal manera que la población pueda ver esos resultados y en función de eso ir evaluando dónde hay que gastar más y dónde hay que gastar menos. Cuando se creó el IRPF se dijo, esto es un impuesto al trabajo, ¿no? Sí. Sí, pero nadie lo tocó. Bueno, acá tiene modificaciones. Es más que un impuesto al trabajo, es un impuesto a la formación de capital humano. Es como si usted le pusiera un impuesto a las inversiones. Todo lo que decimos es, hay que promover inversiones y damos exoneraciones tributarias. Bueno, en nuestro principal factor de capital, que es el capital humano, a ese le grabamos más impuestos cuanto más productivo y ustedes hablan de deducciones, ¿no? Sí, de hecho, a ver, cuando vos mirás el impuesto, todas las clases de derecho financiero lo tienen claro, digo, los impuestos a la renta en el mundo, el real impuesto a la renta, tienen que delimitar correctamente la renta, porque si yo a vos no te dejo deducir las cosas que no son renta, te estoy grabando todavía por tu trabajo y encima por cosas en las que vos estás gastando, ¿verdad? Porque a mí me entra, pero también gasto. Entonces, evidentemente, si no puedo quitar lo que gasto, me estás grabando sobre cosas que no me estoy quedando. Entonces, para que lo entienda cualquiera, digo, si yo no delimito correctamente el concepto de renta y no aumento hoy sustantivamente las deducciones que tengo, o por lo menos me sincero en ese sentido, te estoy cobrando por lo que te quedas y estoy cobrando por cosas que estás gastando. Entonces, esta fue la crítica central al IRPF en 2007. Un impuesto a la renta progresivo por escalas y todo el show formal que tuvo en su momento. Cuando llegamos a los bifes, las deducciones estaban limitadas, tan limitadas que en el fondo era un falso impuesto a la renta. No sé, corrígeme, Julio, si eso no está bien. Pero ingreso a la renta bruta. O sea, evidentemente termina siendo una cosa injusta para lo que cualquier persona podría entender como un impuesto a la renta. Entonces estamos previendo aumentar algunas deducciones y también tratar de mitigar los saltos bruscos de cambio de escala. Porque a veces a la gente le pasa. Me aumentaron el sueldo. Pero me salté de escala en IRPF y termino cobrando menos de lo que cobraba antes. Entonces, eso en algún punto tiene que tener escalas más progresivas para que la gente no sienta el cimbronazo. En el mejor momento que te recibe un aumento de sueldo importante, termina molesto porque todavía pierde ingreso neto mensual. Julio, el programa habla de mejorar la competitividad y la productividad, y recién hablaba del capital humano, ¿no? Un país como el nuestro, que vive de materias primas, que está dependiendo de los mercados internacionales, del precio internacional de las materias primas,
el dólar depende de los mercados internacionales, somos muy dependientes de los factores externos, con un mercado pequeño y donde tenemos 6 muchachos cada 10 que desertan del sistema educativo antes de los 24 años. ¿Cómo crecemos en productividad? Ahí no crecemos. ¿Dónde crecemos? Justamente. ¿Dónde crecemos? Lo que hay que cambiar es eso. O sea, Pero si no, un país promedio de la OCDE tiene 80% de egreso de secundaria. Uruguay tenía 40, está llegando al 50, ¿verdad? Pero además lo que es peor, en la OCDE, de lo que va de este siglo, el egreso de secundaria aumentó más de lo que mejoró en Uruguay. O sea, no solamente estamos lejos, sino que además nos alejamos más. O sea, evidentemente, si queremos empezar a llenar la brecha con los países industrializados, ese es el primer punto. Es el primero. Y mientras tanto... hay medidas que pueden ayudar en los próximos 2 periodos de gobierno y medidas que pueden ayudar en el próximo periodo Por ejemplo, de gobierno. En los próximos 2 periodos de gobierno es todas las iniciativas que se han empezado a implementar en ANEP y también en algunos proyectos en asociación con la sociedad civil, que son mejorar disminuir la deserción, digamos, a nivel de secundario. ANEP ha hecho algunos programas, Robert podrá explicarlos esto mejor que yo, y a su vez hemos introducido algunas herramientas que en otras partes del mundo ya están bastante difundidas en materia de gestión del sector público, que son los bonos de impacto social, que son mecanismos a través de los cuales el Estado gasta en cooperación con la sociedad civil, pero a diferencia de un programa estatal que se destina a los fondos y después no se sabe qué termina con ellos, en este caso el Estado paga contra resultados. Entonces, usted hace un acuerdo con liceos de tiempo completo o de educación dual, y si se obtienen determinados resultados en materia de cosas... No, paga. pero Julio, lo que te decía es, sacando ese factor que nos va a llevar un tiempo encaminarlo. Por eso, ese factor que es reducir la deserción, eso tiene resultados visibles en el próximo gobierno y en el otro. Está bien. Y después está los programas de empleo, que son justamente la reinserción laboral de las personas que tienen dificultades, sobre todo por la adaptación a la tecnología, justamente por las deficiencias que traen del sistema educativo. Ahí lo que queremos es introducir una modificación en los programas de INEFOP, justamente también por esta vía. Hay programas, por ejemplo, que se han implementado en la India, de mejoras de empleo, donde lo que el Estado paga no es contra un curso, un diploma o una cosa por el estilo, sino contra resultados concretos en donde agentes del sector privado, asistentes sociales, agencias de empleo y demás, te logran que las personas estén 6 meses, un año, en condiciones, y entonces ahí recién el Estado paga. Este gobierno mejoró el empleo, la cantidad de empleos. Desde la oposición se señala que son empleos de baja calidad. Digamos, ¿se puede reconocer que son empleos de baja calidad en función de esa realidad que tenemos, de que la gente podemos meter en el mercado de trabajo no es gente preparada? Si usted tiene problemas educativos, siempre esos empleos van a... Y lo que usted tiene que hacer es, sobre eso seguir trabajando para mejorar las condiciones de calificación, de adaptación a los cambios tecnológicos, y que esos empleos vayan mejorando gradualmente su calidad. Pero en menos de 5 años tenés una reforma educativa iniciada, cosa que no se hizo en 15, tenés un aumento del empleo, incluso con una reforma hecha tardía, porque no le hicieron los anteriores. Digo, la verdad que 5 contra 15, a mí el saldo me sigue dando mejor de este lado. Entonces, Andrés, en el programa hablan hablando del empleo, ¿no? El empleo para los liberados, ¿no? No imagino que obviamente no se le puede imponer a las empresas, ¿no? Bueno, pero hay un sistema en Europa que está muy bueno. Yo no está en el programa porque era de alta polémica, pero yo lo tengo en la cabeza y me gusta bastante, que tiene un sistema parecido al que dice Julio. Si la empresa lo mantiene empleado, hay un bono para la empresa. ¿Me explico? Entonces, que la empresa sea un socio en que la persona siga siendo parte del sistema. Porque en Uruguay hemos caminado muchos caminos. Por ejemplo, este gobierno hizo buenas cosas con el tema de liberados. Por ejemplo, sacó a Dinali del Ministerio del Interior, lo puso en el MIE. Es un cambio que ustedes dirán que es menor, pero no lo es. Es una posición institucional distinta y una mirada diferente. Entonces, a la hora de reinsertar, por ejemplo, se intentó incluso subsidiar salarios con un porcentaje importante para que las empresas tomaran liberados. No funcionó de enorme manera. Entonces, evidentemente hay que poner algún aliciente de calidad que genere la posibilidad de que la gente tome liberados, porque en la medida de que el liberado sale con la plata para el boleto, esto es muy difícil. Entonces, lo estoy condenando a rapiñar para vivir casi que instantáneamente cuando sale. Estuvo mucho rato preso. Imaginemos un preso por rapiña promedio con una mínima de 4 años.
ponerle que cumpla algo menos por algún sistema de beneficio, tuvo 3 años preso, cortó vínculos con su familia, cortó vínculos con todo el mundo, sale con lo opuesto el primer día y con un boleto para irse, si no tiene acompañamiento está casi condenado a la reincidencia. Entonces, yo creo que la reinserción laboral es una parte. Ahora, hay un acompañamiento inmediato que vamos a tener que hacer. Y después creo sí que hay una reinserción laboral en la cual tenemos que empujar para que la mayor cantidad consiga trabajo y lo mantenga. Porque hay una clave grande. Tiene que conseguirlo y tiene que sostenerlo. Y el que tiene que ayudarlo a sostenerlo, paradójicamente, también es su empleador. Para lo cual también tiene que tener algún beneficio, para que lo haga. Entonces, evidentemente ahí, yo creo que si queremos cambiar esto, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y me parece que acá hay experiencias comparadas que están bien interesantes. Una nota al pie a lo que dijo Andrés. Bueno, en realidad son 2 notas. Hace pocos días, un grupo de empresarios de ACDE, por ejemplo, manifestaron su intención de colaborar en el tema de la disminución de la reincidencia de los presos, en la reeducación y demás. Y la otra nota es, en este gobierno, uno de los primeros proyectos que teníamos de bono de impacto social era justamente en el tema de la reincidencia, reducir la reincidencia. Nos encontramos con el problema que no teníamos estadísticas de reincidencia, por lo tanto no podíamos diseñar el bono. Bueno, eso ahora tuvimos que desviar el proyecto y transformarlo en un proyecto de generación de estadísticas. Ahora sí tenemos estadísticas, por lo tanto ahora en nuestro programa introducimos la posibilidad de, por ejemplo, diseñar bonos de impacto social para que en acuerdo con este tipo de asociaciones empresariales o grupos de privados que le den ese acompañamiento y colaboren en el proceso de reeducación, digamos, de los presos, podamos reducir las tasas de... Sí, por las dudas. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no? No todos tienen que saber, pero tomó, por ejemplo, un interés específico a la hora de colaborar con cuestiones de poscárcel. Y me parece que ahí hay un norte de colaboración del mundo privado que va a ser clave, porque evidentemente no es razonable que el Estado se ocupe hasta de emplear a todos los que salen. O sea, si el mundo privado no colabora, esto se hace muy difícil. Julio, si hablamos de que la inversión en primera infancia, según Naciones Unidas en Uruguay, para sacar a los niños de la pobreza, tenemos los niveles más altos de infantilización de la pobreza, son 350 millones de dólares por año, en fin. Digamos, vos como economista, ¿comprarías medio punto del PBI de déficit para incentivar programas sociales o no? ¿O el déficit hay que tratar siempre de mantenerlo a ver, uno puede paliar situaciones de emergencia y de hecho, bueno, entre los distintos programas hay más de $1.000 millones que se están gastando en este tipo de cosas. Ahora, hacer la cuenta de que la línea de pobreza, valores 2023, para un hogar con 3 personas, y por lo tanto, lógicamente, tiene allí a algunos niños en el hogar, es 48.000 pesos, y el hogar tiene un ingreso de 40.000, le doy 8.000 y lo saco de la línea de pobreza, eso es la solución estadística. Está claro, está claro. Sigue siendo el mismo hogar, en las mismas condiciones, o sea que... Tenemos que terminar un poco también con esa medición. Hay que ir a una medición multicausal, ¿no? Y bueno, ahí cuando uno ve las causas de por qué los hogares con niños entran en situación de pobreza, la causa número 1 no son los niños, porque no estamos hablando aquí de una situación de Oliver Twist con orfanatos. Estamos hablando de hogares con niños, donde la principal causa de que ese hogar entre en situación de pobreza es, 1, el empleo de los jefes de hogar. 2, es la educación de los jefes de hogar. Y después empiezan otras causas como drogadicción, alcoholismo, te agrego etcétera, algo que es feo, pero el propio niño, cuando vos metés un niño en una familia, también después están las cosas que hacen que ese niño permanezca en situación de pobreza, que ahí van a las condiciones de cómo se trata la primera infancia, la educación de ese niño, pero vuelve a aparecer también las condiciones de educación y de empleo de los padres. Quienes tuvieron padres con poca educación y poca dedicación de trabajo tienden a repetir esos parámetros de conducta, digamos, en la generación siguiente. 2 preguntas finales, pero tienen que ver un mismo tema. ¿Hay dónde recortar en el Estado? Sí. Hay. Sí, o sea,
Y no es Porque siempre un lugar. La reforma del Estado la vengo escuchando desde, no sé. El Papá error... Noel, los Reyes Magos, el ratón Pérez y la reforma del Estado, ¿no? Exactamente. Pero, mira, es una leyenda antes que urbana termine esa. Julio, tiene una cosa. Yo, como creo esto y lo digo en todos lados, puedo buscar el archivo y lo comparo con todos estas, espero que no haya niños mirando. Lo que sí digo es que lo que podemos hacer es una secuencia de micro reformas. Si vos le querés cambiar el cuarto a tu hijo adolescente, no vas un día y le das vuelta a todo. Le cambiaste una silla un día, le cambiaste una sábana un día, y a los 3 meses tiene todo el cuarto distinto. Yo creo que acá el camino puede ser algo similar a eso. Empezar a caminar micro reformas. Yo te quiero preguntar una cosa después sobre el tema del Estado, pero hay este concepto de que hay una especie de leyenda urbana con el tema de la reforma del Estado. Conrado Ramos se fue mal, se fue enojado, se fue frustrado, ¿no? Diciendo que bueno, que lo que se podía hacer era encaminar un poco la carrera funcional de los funcionarios públicos. ¿Es posible? No, a ver, es posible y lo que requiere es el golpeteo constante y un diseño institucional que te ayude. Lo que nos faltó en esta administración, y que es buena parte del enojo de Conrado, es que nos faltó el diseño institucional para terminar de plasmar muchas cosas que se introdujeron en la ley de presupuesto. Que fue la diferencia básicamente con el intento de reforma o con las iniciativas de reforma que se tuvieron durante la segunda administración de Sanguinetti con Luis Mosca de ministro, donde básicamente una ley de presupuesto con la misma redacción que la que tuvo el 2020 tuvo mucho más logros en materia de reducción de funcionarios públicos y de mantenimiento de disciplina fiscal, digamos, a lo largo del periodo, simplemente porque, además de escribir todo lo que se escribió en la ley, hubo un responsable, que era el que estaba a cargo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, que era una unidad que se creó especialmente con ese fin, que además, por un tema de diseño, se le transmitió la restricción presupuestal no al ministro de Economía, sino a todos y cada uno de los gerentes del Estado, que son los distintos ministros. Porque a diferencia de lo que es una empresa privada, en el Estado hay uno solo que se preocupa de gastar menos, que es el ministro de Economía. Todos los demás quieren gastar más. Entonces, si usted no hace un diseño institucional y de construcción del presupuesto por el cual todo el mundo sienta que tiene que gastar mejor con los recursos que tiene, entonces ahí queda como una cosa que es esa frustración, digamos, que se quiere, Entiendo. pero al final no se puede. Con el ahorro del CEPRE, con el ahorro de la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Estado, se financió la reforma Rama. Escúchame, se nos va el tiempo. Fracasó en esta administración el intento de una ley para que se ingrese al Estado por concurso. ¿Cómo haces con los intendentes blancos del interior del país? ¿Con los intendentes colorados? ¿Cómo haces? Yo creo que no, Colorado tenés uno solo, bueno, y se mostró bien. a favor. Y estuvo dispuesto a votar a nivel parlamentario. No, así digo, que digo, ahí digo no tenemos lío. pensando en el futuro. No, pero ahí no tenemos Digo lío. pensando Ojalá en que tengamos mucho en la misma línea. Seguro, por eso. Lo que sí digo es para conversar. A ver, como todos los temas que generan discrepancias en las Pero sociedades, se va a insistir. yo creo que en algún punto esto va a ocurrir. Porque es razonable. Y aparte, no solamente las intendencias, porque fíjate que esto no puede ser una guerra donde el frente intenta joder a los otros. Está bien, pero es para todo el Estado. Sí sabemos, hay intendencias que tienen el 90% Pero es para todo el puestos a Estado. dedo. Pero es para todo el Estado esto. Claramente para todo el Estado. Entonces yo prefiero que tener un sistema de ingreso para todo el Estado claro, No, está bien. ventanilla única de ingreso de determinada Pero manera. es un contrato, seguir insistiendo con este Por tema. supuesto. En el seno de la coalición primero. Pero desde ya, el tema es que este contrato va a tener que ir al tamiz coalición. Y ahí Exacto. tenemos que negociar con el resto. ¿Pero eso es negociable? Y yo creo que como todo lo que está arriba de la mesa es negociable. Por supuesto que sí. Julio, muchísimas gracias por haber estado en este bloque. Gracias a usted. Gracias. Nos vamos a la tanda y volvemos con el tema seguridad. Estamos con Andrés Ojeda, el candidato colorado. Seguimos en esta edición especial de En la Mira con el primer candidato en esta serie de candidaturas que vamos a presentar de aquí a fin de octubre, con Andrés Ojeda, y ahora estamos con el diputado Eduardo Subía. Gracias por estar. Gracias a ti. ¿Eduardo le dije? Eduardo, Dile, apelaste a mis ancestros. Gustavo Subía. No me molestó. No, para nada. no, está bueno. para Y nada. vamos a hablar de seguridad en este segundo bloque. Hay un tema que en el programa, porque la idea es hablar del programa, que parece muy destacado en el Partido Colorado, que es el tema de la Guardia Republicana, de fortalecer la Guardia Republicana. Cuando uno escucha que tenemos problemas con la inteligencia para atacar el crimen organizado o desorganizado, los contenedores, en fin,
uno tiene la sensación de que se pone como unas... No quiero decir que esto no implique no lo otro, pero hay un marcado, el de la Guardia Republicana es como que apelan a la fuerza más que a la inteligencia. Eso igual lo podés ver, yo creo que el archivo no lo resisto bien, es más, creo que en esta mesa lo debo haber dicho 7 millones de veces, más o menos. La seguridad es 80% pienso, 20% músculo. Está, Andrés, pero estamos hablando de los programas, Pero ¿no? fuera de eso, digo, está incluso acá el énfasis investigativo. En esto le hemos puesto también. Pero creo que el fortalecimiento de Republicana es una buena cosa conseguida producto de un acuerdo multipartidario del año 2010, a nuestro juicio subaprovechada. No necesariamente el fortalecimiento implica necesariamente un choque constante. La presencia de Republicana hoy cumple una función muy disuasiva. Donde se para Republicana, la situación cambia. Y yo creo que hoy Republicana, y lo hemos visto, esto me lo ha dicho mucho agente policial, cuando la paramos en la puerta de un barrio a pedir cédula 4 o 5 días, le terminan pidiendo cédula a los mismos tipos que entran y salen del barrio todo el día. Sí, pero le voy a preguntar a su vida, no solamente en su papel de diputado y asesor, sino de fiscal, ¿no? Si nosotros metemos mucho a la policía en esas zonas, ¿no corremos el riesgo de que terminen cooptados? Sí, el riesgo está presente en todo momento, la cooptación. No es necesario estar físicamente al lado, no es necesario, las comunicaciones son mucho más sutiles, así que ese riesgo está siempre presente. Por eso en el programa una de las cosas que se manejaba era realzar asuntos internos en la policía. Tiene que tener un realce decisivo, una oficina que cobre independencia con respecto a las jerarquías para poder expresarse. Hoy, de acuerdo a mi información, asuntos internos está dedicado a temas muy menores y pierden la perspectiva de los temas realmente importantes. Es una decisión política, al momento de ver dónde ajusto asuntos internos. La corrupción policial para mí existe, punto uno. No generalizada, pero existe. Por lo tanto es fundamental encontrar, dificilísimo, porque es la propia fuerza la que si no cobra autonomías tiene dificultades para salir. Como diagnóstico generalizado, que quizá debí comenzar por ahí, es difícil pensar para adelante quién puede tener la fórmula mágica, es difícil mirar para adelante y encontrar un camino que sea de certezas, pero sí podemos mirar para atrás. ¿Estamos de acuerdo que si miramos para atrás todos los gobiernos han fracasado? Yo diría que algunos fracasaron con más, hoy se dice éxito. Y el más éxito tiene a gobiernos que han tenido crecimientos ininterrumpidos. Yo soy crítico de este gobierno, lo debes de saber tú. Crítico del presidente de la República, crítico de los ministros que vinieron después de la Raniaga. Sin embargo, cuando asumo qué posición ha tenido el frente, soy lamentablemente mucho más crítico, porque las cifras, que las traigo acá, de crecimiento ininterrumpido del 2005 al 2019, son un hecho. Y son un hecho también cifras de decrecimiento, excepto en homicidios, de este gobierno. La Raniaga, que no fue un crack intelectual, vamos a denominarlo así, no fue un crack intelectual, pero fue un crack emocional en esto del combate al delito, se puso la camiseta, la transpiró y logró descensos. Me dicen, pandemia. Y yo digo, pare un poquito, a ver, ubicate en la siguiente situación. El rapiñero armado se enfrenta a una farmacia, porque estaban todas las farmacias abiertas de Montevideo durante la pandemia, como todos los supermercados, como todas las carnicerías, y el rapiñero dice, no voy a entrar a afanar porque capaz que me contagio. ¿Es real eso? No. Después de haber estado años y años conversando con rapiñeros, debo tener el récord de conversaciones por los años que estuve en Fiscalía, yo estoy convencido de que el rapiñero no cesaba de ir a rapiñar por eso. Pero todos los países coinciden. No todos. Sí, no. en Estados Unidos aumentaron los homicidios. En todos los países de Sudamérica le quise decir. Bueno. En todos los países de Sudamérica. Ahora, Andrés, hemos hablado largo, ¿Hemos? desde hace mucho tiempo, sobre el tema de seguridad pública, ¿verdad? Echamos ahí el Ministerio de Justicia. Pero ¿hay un exceso de énfasis en la represión en los últimos 40 años? Yo creo que lo hay en todo el mundo, pero esto es un tema que ni siquiera es una opinión mía, esto es así. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que tratar de cambiar lo que podemos cambiar y aceptar lo que no podemos cambiar, ¿tá? Y la ciudadanía reclama más castigo, la LUC lo consolida,
y la ciudadanía la refrenda a nivel, digamos, ciudadano en un voto popular. Entonces, evidentemente el talante de castigo aumenta y aumentó. Y aumentó por dos vías, aumentó por la vía del aumento de pena y aumentó por la vía de la restricción de beneficios, que es básicamente un aumento de pena más grave. Entonces, en la medida que eso es así, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para hacer funcionar un sistema penal, ¿tá? Y para que cualquiera que esté del otro lado, el sistema penal no es solamente la policía, el sistema penal empieza con el Parlamento, ¿verdad? El Parlamento sanciona una ley que te dice que es delito, la policía te lo persigue, juez fiscal te lo juzgan y la policía te lo guarda, la cárcel te lo guarda y tenés un post-cárcel que podrá estar dentro o fuera del sistema. Tenés que mirarlo como una integralidad para hacerlo funcionar. Entonces, en la medida que yo tengo un aumento de castigo, tengo que hacer funcionar un sistema, tengo que hacer funcionar una cárcel con mayor afluencia de público, evidentemente, y tengo que tener un post-cárcel que me baje la reincidencia. Entonces, en esta cadena es la que pensamos cuando pensamos un programa que, si mirás, hoy tiene muchas coincidencias con los de otros partidos. Esa es la realidad. La diferencia de nosotros es que ninguno de los que están en el equipo participó en la gestión de la seguridad, ni siquiera de este gobierno. No hemos tenido una oportunidad. Bueno, este es un tema que es clave. Entrevistamos a unos muchachos académicos en Radio Sarandí que hicieron un estudio de los programas de todos los partidos, ¿no? Y encontraron amplísimas coincidencias en todos los partidos, en todos los temas, ¿no? Es increíble, uno se pregunta por qué no se establecen políticas de Estado cuando hay tantas coincidencias, ¿no? Yo me senté 6 meses. Ya sé que me vas a hablar del tema de seguridad, ¿cómo no voy a calentar, que se va a levantar el Frente Amplio. 6 meses, vos. Pero no solo en seguridad, Andrés, no solo en seguridad. Pero más allá de eso, nos decía estos muchachos que uno de los temas donde hay amplias coincidencias es en el tema carcelario, ¿no? Y yo le pregunto a usted también, apelando, Gustavo, al tema de su experiencia como fiscal. Un muchacho que pasó una primera infancia de privaciones, que el Estado no pudo con él, se le fue de la educación antes de los 16, que a los 20 tiene 3 homicidios arriba, ¿no? Y las cárceles, ya sabemos, son todos jóvenes, pobres, analfabetos y consumidores de drogas. Si tenemos un buen sistema carcelario, ¿qué porcentaje diría usted que podemos rehabilitar? No puedo arriesgar números en un área donde obviamente todo es maleable y cambiante. Pero es verdad, o sea, es dable pensar que, no mirando para atrás, sino con lo que tenemos hoy, aunque tengamos un buen sistema carcelario, penitenciario, ¿no se pueda con alguna gente? Claro que no se puede. Yo creo que no se puede porque hay personas cuya vocación intensa es cometer delito, cuyo placer es dar muerte a otros semejantes. ¿Cómo vas a lograr rehabilitar? Tú te recuerdas la película La Naranja Mecánica, que es recomendable a todos los espectadores. Los intentos de un sistema por rehabilitar a un sujeto que no era rehabilitable. La película es muy sutil, el Stanley Kubrick termina siendo político. El que generó la operación de los intelectuales para lograr su rehabilitación termina en opción política. ¿Qué sucede? Recordemos esa película porque vale la pena, es un clásico. El individuo estaba en una toma, primer plano, arrobado y gozando, recuerdo, y el cura se cree que estaba en este proceso de rehabilitación. Y el individuo estaba soñando cómo azotaba a Cristo y gozaba con eso. Vos dirás, es una película, no, es un pensamiento de gran profundidad. El que desarrolla sus aptitudes y sus placeres en función de la carrera delincuencial, hay un solo límite, lamentable, porque yo soy duro en eso, y el único límite es la detención, el aseguramiento por un mayor periodo de tiempo. Ahora, hay gente que sí puede ser rehabilitable. Yo estimo que con las cárceles uruguayas en la situación actual, la rehabilitación es un milagro más que una rehabilitación. Esa rehabilitación no en materia de esto, sí. Nosotros tenemos, lo habrás visto por ahí puesto, de recurrir más a las modalidades mixtas de gestión carcelaria. Yo veo que las triple P, las que fueron construidas en régimen de participación público-privada, son nuevas, y el privado, aparte de construir la cárcel, se queda con 3 tareas en la gestión carcelaria. El mantenimiento edilicio, se queda con la tarea de lavandería y la tarea de nutrición de la comida. Sí. Entonces yo lo que veo es que yo entro a Punta de Riel de nuevo, al centro de diagnóstico, y veo que está bien a nivel de edilicio, las paredes están sanas, la gente está con ropa limpia y la comida es una bandeja individual armada por nutricionistas. Ahora, yo voy a Concar, a Libertad, a Canelones, a Maldonado, a Cerro Carancho, y veo un lugar que se cae a pedazo, donde está como puede vestido y la comida es el rancho carcelario que se arma ahí,
que el que lo come se juega a terminar internado, o si no come lo que le manda la encomienda. No, y esto es muy simple, fíjate qué concreto, qué puntual la diferencia que podemos hacer. Yo te lo he hablado con varios de los privados que prestan los servicios hoy en las cárceles nuevas. ¿No podremos replicar que el privado dé el servicio en todas las cárceles del país, o al menos en las más complicadas? El precio es muy parecido. Y si es mayor, yo creo que lo vale, porque nadie se rehabilita en un lugar que no tiene la mínima dignidad, donde tenés un lugar que se te cae a pedazo arriba y donde aparte la comida que tenés que comer todos los días, tenés que jugarte y no terminar internado. Yo creo que nosotros empezamos a pensar de abajo para arriba, en clave de dignidad. Bueno, yo tengo que asegurar una vida digna. De ahí para arriba hablamos de rehabilitación. Ahora, esta charla sobre si rehabilitar o no rehabilitar, cuando tenés un lugar que no asegura mínima dignidad, es muy difícil. Entonces, fíjate que nosotros salimos de la discusión del diagnóstico y te tiro concreto. Metamos el privado que labura ya en cárcel, en las demás cárceles. Yo te aseguro que si vos al privado le das un plan de trabajo para hacer un mantenimiento carcelario en Concaro, en Libertad, de calidad, vos en un año tenés los lugares renovados, porque el privado, si no rinde, se cambia. ¿No has hecho una valoración de cuánto podría costar? Mirá, a nivel comida, que fue lo que más me pareció como más importante, es parecido, pero aparte, esto, aunque cueste, es el sistema de participación público-privado, implica que el Estado no lo paga ahora, lo va pagando por cápita de preso mensualmente hacia el futuro, como hace con las triple P. Nos cuesta $2.000 por preso, ¿no? Yo no me acuerdo el número fino por preso hoy en PPP, pero sí, es un número. $2.000. Pero a nivel de lo que es el global carcelario, no es más caro que lo que paga una cárcel común en el global preso por mes o por día, digamos. Entonces, yo creo que, esto lo digo sin tapujos, yo no tengo palabras vetadas en mi vocabulario. Yo no tengo problema en subsidio, no tengo problema en privatización, y creo que esto, privatizado, funcionaría mejor. Chile hizo un proceso bien interesante con el gobierno Bachelet, ¿ah? Privatizó mucho más, dejó solamente la seguridad a cargo del Estado, todo el resto va hecho por privado. Lo que nosotros estamos diciendo es algo bastante menos, 3 servicios concretos, empecemos por un lugar, se lo damos a un privado y bueno, señor, si en 6 meses no tengo esto en condiciones, usted me da explicaciones y aparte libero funcionarios de INR que están cocinando. ¿Cuál diría? Permitime una adenda. Además, quitás a ciertos reclusos que tienen hoy ciertas actividades que le dan prevalencia en el entorno carcelario y que lamentablemente no es por concurso que llegan, se las quitás y de alguna forma esa privatización torna menos corruptible las actividades que se realizan dentro de una cárcel. En grandes líneas, no digo como resumen, porque es difícil resumir toda una propuesta, pero en grandes líneas, ¿por dónde a su juicio circularía, no la solución, sino un camino a empezar a recorrer con la seguridad pública? Mira, la mesa tiene 4 patas y por supuesto puede tener más, pero no da el tiempo. La pata policial, la pata carcelaria, la pata fiscal, que yo diría que es de las más importantes, y la pata regulación normativa. Bueno, de las 4 patas hay polilla en las 4. Hay polilla en las 4. La pata policial da para mucho, pero básicamente yo asumo que el concepto de represión hay que darle un contenido más efectivo. Yo hace poquitos días hice unas recorridas por los barrios del norte de Montevideo, los barrios pesados, en oportunidad de un sábado de la llamada Noche de la Nostalgia, lo hice horas antes, recorrí todo el norte, de donde yo provengo, estuve 45 años viviendo en Colón, y todos los barrios aledaños, entre ellos Conciliación, Verdisol, y no encontramos funcionarios policiales. Lamentablemente hicimos una segunda recorrida en la zona de Villa Española, de Maronias, y encontramos 2 patrulleros en una recorrida nocturna. El Estado tiene que poner mucho más énfasis en la pata represiva, con asuntos internos operando debidamente. Fundamental. La pata fiscalía. Está decapitada la fiscalía hace 2 años. El fiscal de corte se fue. Quedó un fiscal sustituto de corte, que ahora también se ha ido, el doctor Gómez. Ahora hay una primera suplente, que es la doctora Ferrero, por antigüedad. Tú podés jugar en un equipo, más allá del alto concepto que tengo de Ferrero. ¿Podés jugar en un equipo solamente con suplentes o te necesitas los titulares? Bueno, no ha habido acuerdo político, no hay cabeza en la fiscalía y yo creo que hay un enorme desorden. La pata carcelaria, bueno, ni hablemos, porque hay necesidad de un servicio descentralizado, de una profesión o de una carrera de funcionario carcelario, hay que cambiar, pero totalmente eso. Y la pata código general, código de proceso penal,
es otra pata enorme. Yo tengo presentados varios proyectos de ley, básicamente ¿para qué? Para el proceso abreviado darle un más limitado aplique. Bueno, esas 4 patas tienen polillas, esas 4 patas hay que echarle el diente. Difícil, dificilísimo porque hemos dejado y dejado. Y porque no es solamente plata. No, claro. No es solamente plata. Y lo otro no menor, dos no preguntas menor. finales. Yo le agregaría una quinta pata de la mesa importante, que es la prevención. Bueno. Nosotros hemos hecho un laburo importante en esto. Pero antes que entres ahí, una de las preguntas, de las 2 preguntas finales que te quería hacer sobre ese tema, es que de alguna manera yo estoy haciendo acá algo que critico. Y esto no va en detrimento de ninguna manera de su presencia, porque este programa está armado en función de los programas partidarios. Pero yo siempre critico que cuando se habla de seguridad pública, el gobierno pone al ministro del Interior que planta bandera y nos habla de la seguridad pública, ¿no? Cuando, según mi opinión, la policía tiene muy poco que ver con la seguridad pública, porque la policía suele llegar o evitar o llegar cuando la sangre está derramada. Y en el medio pasan un montón de cosas. Y para mí, cuando se habla de seguridad pública, tendría que estar sentado el ministro de Ambiente, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Salud. ¿Es necesaria una mirada integral? Bueno, de hecho la promovimos. Mirá, yo saco chapa porque creo que fue un laburo que no se hizo en muchísimo tiempo en Uruguay. Es una mesa interpartidaria de seguridad con el solo objeto de armar un plan de prevención. Y uno de los ejes del plan de prevención, otras tantas cosas que el Frente no acompañó, fue la creación de un gabinete interministerial de alta jerarquía. ¿Sobre que se seguridad? reúna, claro, que incluye todo, y funciona por debajo del presidente. O sea, no hay un ministro que gobierna a otro ministro, es el presidente el que lidera el gabinete interministerial de seguridad. Entonces, ahí vos tenés, obviamente, al ministro de Salud Pública, al ministro de Educación y Cultura, al ministro de Desarrollo Social, al ministro del Interior, todos a la par, entendiendo que cada uno juega un rol en la seguridad, porque es verdad, la seguridad está vista como estrictamente policial, y eso hace que aparte se comete una gran injusticia, que es culpar a la policía por problemas de seguridad. La policía se rompe el lomo, y en esto yo cito a Guarteche, y la mayoría de los policías son laburantes comprometidos, los pocos que tengan un camino descarriado no deberían ensuciar a la mayoría que labura bien. No es culpa, Entonces, no tiene nada que ver nosotros la en policía. eso creemos que la mirada integral y este enfoque de prevención y represión simétricos que hemos logrado instalar, que incluso creo que aparte, en este caso, Diego, que ha laburado en el ministerio, logró hasta convencer al ministro de que este enfoque doble era positivo, y aparte creo que votar por un segundo gobierno de coalición es cuidar ese plan de prevención. Por ejemplo, cosas que son muy importantes. Estamos promoviendo que el INE se ocupe de la medición, que el INE haga encuestas de victimización. ¿Cuánto tiempo, Gabriel, llevamos discutiendo cifras de delito? No, si bajan los delitos, si bajan las denuncias, si baja tal cosa. Andrés, este gobierno por primera vez mide la reincidencia carcelaria. O sea, Esto ha cambiado. Pero es para decirle, pero me están jodiendo, de verdad. ¿Cuánto tuvimos para eso? 40 años sin saber cuánto es la reincidencia. Bueno, ¿Cómo hoy lo vas sabemos, a aplicar hoy lo políticas sabemos, públicas hoy si lo no sabes sabemos. cuánto es la reincidencia? Hoy lo sabemos. Bueno, hay una cosa que hay que reconocer a este gobierno. Eso es una cosa. Las encuestas de victimización son otras. Pero quiero pasar al último tema. De verdad, capaz que porque no estoy muy informado, pero fuiste el primer tipo al que yo le escuché lo del Ministerio de Justicia. Sí. La verdad. Digo, Acá fue. Tengo que Si reconocerlo. me apurás de haber sido de esta mesa. Tengo que reconocerlo. Y hoy parece ser que es uno de los temas que está todo el mundo de acuerdo. Bueno, ¿no? Gustavo no, No todo el pero mundo. de todas formas... Toqué un No, tema. para nada, está bien hablado. ¿Querés generar polémica? No, ¿Generamos tranquilo, polémica? tranquilo. Divino. Pero es verdad, esto mira que lo hablamos mucho nosotros, y yo creo que en ese sentido, mirá, capaz te acordás, en esta mesa... Pará, porque ya que dijo eso, en una frase porque se nos va el tiempo. ¿Por qué no el Ministerio de Justicia? Más burocracia. Más burocracia. No efectividad. Más burocracia. Más burocracia. Está bien, yo me tengo fe en convencer a todo el mundo que no es así. Está, pero ¿cuáles serían Mirá, rápidamente los beneficios? ¿Te acordás que hicimos acá una conversación con el ex viceministro de Justicia de Chile, Sí. presidente del Centro de Justicia de las quería Américas, hablar del tema eso, aparte. hablando de Sí, ese Ministerio tema. de Justicia? Sí. A ver, esto lo tienen todos los países occidentales democráticos, no es un tema, lo tienen todos, y evidentemente es el que diseña las políticas públicas de justicia de los países. Y de hecho, yo creo, y mirá lo que te voy a decir, si hubiéramos tenido un Ministerio de Justicia, no tendríamos estos problemas con el Código del Proceso Penal. Y te voy a explicar por qué. Cuando vos le das la reforma del sistema, o la responsabilidad de reforma del sistema, a una parte de la cadena, se la diste al fiscal de corte de turno, y el fiscal de corte de turno operó como ministro de Justicia, e hizo una reforma pensando en sobreponderar el poder de la Fiscalía en ese sentido, y terminó generándole un lío a la Fiscalía.
porque terminó laburando mucho más de lo que podía laburar. Entonces, si vos le das el laburo de armar políticas públicas a alguien que está lejos de la cadena, yo no tengo un problema de que lo arme para sí. Si yo le doy a la policía la reforma, se lo hace para la policía. Si yo te doy a vos la reforma de este canal, lo vas a hacer seguramente de la óptica de periodista, que es lógico porque es tu rol. Entonces, evidentemente, pensar que no tenés en el Estado un lugar que se ocupe de pensar, por ejemplo, en el acceso a la justicia. Hoy en Uruguay, los defensores de oficio dependen del Poder Judicial con el que se pelean todos los días. El Uruguay lo ha naturalizado porque está acostumbrado a que sea así. Increíble. Pero yo creo que vos, hoy, con la burocracia que ya existe, que ya tiene presupuesto asignado, podés generar un Ministerio de Justicia. Por ejemplo, ¿la Defensoría Pública estaría dentro del Ministerio de Justicia? Estaría como un servicio descentralizado anclada en el Ministerio de Justicia. Pero fuera del Poder Judicial. Igual que la Fiscalía. Y la Fiscalía también. Hoy la Fiscalía depende del Ministerio de Educación y Cultura. Explícame vos qué tiene que ver. Hoy el Ministro de Educación y Cultura tiene bajo su repartición la cooperación internacional. Sigue un exhorto pidiendo una extradición a Uruguay y lo maneja el Ministro de Educación y Cultura. Los asuntos constitucionales de Uruguay hoy están por debajo del Ministro de Educación y Cultura. Para que la gente entienda a grandes rasgos, el Ministerio de Justicia contemplaría la Defensoría Pública, la Fiscalía y cárceles. Seguramente sí, pero también reparticiones que ya existen en el Estado. Por ejemplo, los registros, cooperación internacional, asuntos constitucionales. Hoy, fíjate que las cárceles nunca pudieron salir del Ministerio del Interior. El propio Bonomi, y esta acá quiere una lanza, quiso sacarlas. Propuso formalmente generar un servicio centralizado. ¿Qué pasa con ese formato? Tiene que anclar en un ministerio. Y no lo agarró el MIDES, no lo agarró Salud Pública, no lo agarró el MEC, se quedó sin proyecto. Déjame una contraofensiva. No vamos a debatir acá. Básicamente tenemos cárceles ineficientes y fiscalía con dificultades. En lugar de atacar puntualmente a esos dos fenómenos que no están funcionando, le ponemos un Ministerio de Justicia encima. No veo, y esa es mi posición y paro acá, no veo que la efectividad venga por poner estructuras súper, sino modificar las estructuras de abajo para recién entonces pensar en una conjunción. Lo que sí es real es que esto hoy está en los programas, en el nuestro, estuvo, yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, está en el programa del Partido Nacional y está en el programa del Frente Amplio. Lo que sí creo es que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con cierta experticia técnica, no se puede crear al barrer. Lo que sí creo también es que hoy no implica un gasto mayor. Porque todo lo que te nombré, esos gastos tienen todo lo que te nombré ya está en el Estado y ya está presupuestado. Está bien. Subía, muchísimas gracias por haber estado. Déjame la última. Sí. Porque tuvimos también diferencias. En la función represiva del Estado y la función preventiva, yo también tengo ciertas discrepancias con Andrés en cuanto a que yo manejo la siguiente hipótesis. El automovilista que viene a 130 kilómetros por hora necesita un proceso de prevención cuando hay un cartel que dice radar en la zona. El tipo baja, saca la pata del acelerador con la mera existencia de una amenaza, porque la multa son creo que 15.000 pesos. Es decir, yo le doy, por supuesto, importancia en la fase preventiva. Comparto que si no hay prevención, la prevención es un Estado entero funcionando, pero la represión tiene que ser vital y tiene que ser tajante para dar a los uruguayos al día de hoy un camino hacia donde guiarse. También le puedo decir que me metieron 15 multas. Es decir, que la gente quiere... No sea motivado por la norma, Gabriel. No estás siendo motivado. Tendrás algún otro ingreso extra. Con los ingresos normales no te da. Tengo un ingreso extra, pero no se lo voy a decir. Nos vamos a una tanda y volvemos con el tema de educación. Muy bien, seguimos en la mira en este programa especial con los candidatos y sus asesores, y en este tercer bloque estamos con la fórmula, además del Partido Colorado y además uno de los referentes en educación. Robert Silva, gracias por estar. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Robert, ¿qué cosas, porque el programa enfatiza mucho en lo que se hizo, en esta reforma que se hizo. ¿A hoy podemos ver algún resultado de la reforma? Sí, tenemos varios, por suerte, lo cual nos hace estar contentos y entusiasmados para seguir adelante. Uno es este. ¿Qué es eso? Acá tenemos un resultado concreto, 800% de aumento ahí en la posibilidad de... Acá, 800% de aumento en la cantidad de centros educativos de tiempo completo, para los que menos tienen.
3 comidas diarias, acompañamiento, tutoría. Llegamos y había 7 liceos de tiempo completo. Esta administración va a terminar con 65 UTU y liceo de tiempo No completo. anoté la cifra, pero ¿ustedes cuánto proponen llevarlo? 80 más. 80 más lo tenemos en el programa que tiene. Pará, ¿este gobierno asumió con cuánto? 7, ¿Y había ahora 7 y ahora vamos a terminar con 65 y queremos 80 más para Casabó, Casavalle, en la zona del Liceo 3 en Fraivento, en la zona de Rivera Chico. Y los Rivera. resultados acá Los son mucho resultados, mejores. mira, te voy a decir uno nomás, de muchos que hay. En la UTU, donde más del 50% de los que asisten a la UTU son los que tienen menores ingresos, abandonaban el 11%. Con esta propuesta lo bajamos en 3 años al 5%. Pero son pará. miles que se quedan y no se van. Pero ¿hay alguna medición sobre si son los mismos alumnos? No. Sí, son los mismos estudiantes de los quintiles que atienden esos centros educativos que asisten. Antes abandonaban 11 de cada 100, ahora 5 de cada 100. Tenemos que ir por esos 5 para que no abandone nadie. Pero estamos en el camino y eso es lo importante. Y lo mismo acá, mira, yo traigo otra cosa que para mí es muy importante, que es la culminación. Y yo quiero ponerlo en evidencia. Porque estos son 15.000 chiquilines más de 21 y 23 años que ahora terminan la UTU y el liceo que antes no terminaban. Del 2006 al 2019 se avanzó un 10%. En 4 años... Seguimos estando en el fondo de la tabla en América igual, ¿eh? Sí, pero estamos mejor que antes. No, está bien. Porque hicimos cosas. Está bien, porque las cosas no pusimos se solucionan de un día tutoría. para el otro. No, pero además estamos en más del 50%. Es la primera vez en la historia. Y esto lo dice el Instituto de ¿El INE? Estadística. El INE. INE. El INE lo dice esto. Entonces, estos son resultados concretos. ¿Queda camino por andar? Por supuesto que queda camino por andar. Hay muchas cosas para hacer. Por eso queremos que la coalición siga siendo gobierno y como partido queremos liderar, y por eso el programa de gobierno que tenemos, que tiene no solo foco en la equidad, sino también tiene foco en el aprendizaje, en que la gente aprenda y la educación sea el instrumento y la herramienta para construir su proyecto de vida, que no es ni más ni menos que cada uno encuentre su lugar en el mundo, y la educación juega un rol clave junto a la familia, y por eso nosotros estamos muy entusiasmados con lo que hemos logrado y por eso el camino de por donde queremos seguir. Perdóname que siga con el sí. No, tranquilo, tenés al presidente de la educación adelante. Lógico que sí. Tuviste como representante de los docentes, ¿no? O sea que viste el sistema por dentro, no en un cargo de jerarquía. Hay, más allá, dejemos afuera los sindicatos, ¿ah? Hay tantas diferencias sobre el modelo educativo que el Partido Colorado eventualmente tiene con el Frente Amplio. No voy a hablar con los partidos de la coalición, con el Frente Amplio. ¿Hay tanta diferencia? Mira, el tema es que el Frente Amplio, cuando fue gobierno, y te lo digo porque estuve adentro, electo por los docentes, que con su voto me llevaron ahí, muchas decisiones no las toma justamente para evitar cuestiones que suceden y nos sucedieron a nosotros en este gobierno, que es el enfrentamiento. Porque hay distintos actores, y gran parte de los sindicatos actúan así, que si vos no haces absolutamente lo que ellos proponen y quieren, el enfrentamiento está sobre la mesa. Y nosotros llegamos al gobierno con una hoja de ruta, como tenemos ahora, porque es fundamental tener una hoja de ruta, qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y eso fue lo que hicimos. Y dijimos, bueno, hay que cambiar los planes y los programas. El bachillerato de este país era del año 76, plena dictadura. Lo mismo pasaba con el ciclo básico, con los liceos, con las UTU. Hay que motivar a los estudiantes, hay que poner talleres. Nos quedamos tan atrás, que cuando, digamos, quisimos ayornarnos, en realidad el mundo ya estaba mucho más adelante. Y muchos de estos actores siguen con el mismo discurso. Nosotros hablamos de las competencias. ¿Qué son las competencias? A ver, no es solo aprender historia, que hay que aprender historia, geografía, matemática, sino a partir de ese aprendizaje desarrollar habilidades para la vida, el aprender a aprender permanentemente, el saber hablar, el tener comprensión lectora. Yo te hablo de otras cosas, yo te hablo de un pibe que no van a caber una serie, se van. El otro día decía Pergolini que una serie de 1 hora y media se ven en 45 minutos porque la gente está ansiosa y lo pasa para adelante. Bueno, entonces, podemos seguir con esa institución total que es la escuela y el liceo de pibes de 18 años sentados. Bueno, pero por eso estamos cambiando. Parte son la cuestión metodológica. A ver, trabajar en equipo, aquella lógica, yo sentadito en el banco, el profesor dice las cosas, yo tomo nota y después la replico en un escrito por mí, no va más. No va más. Va en el trabajo cooperativo, colaborativo, fuerte participación. Pero ¿cómo del se va hacia estudiante? ese lugar? ¿Por qué camino se va hacia ese lugar? Y por lo que estamos ¿Tenemos haciendo. los docentes capacitados? Bueno, estamos capacitando a los docentes. Mirá, esto es como en un partido de fútbol.
¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que agarrar la pelota, ponerla en el medio de la cancha, pegar la patada y arrancar. Porque si no, siempre seguimos en la discusión, y fue lo que nosotros hicimos. Pusimos la pelota, dimos el puntapié inicial y el partido comenzó. Y yo estoy muy conforme con lo que un gran equipo ha hecho. Y creo que estamos en el camino correcto. Por eso están promoviendo más, desvinculándose menos y culminando el liceo y la UTU mucho más. Y ahora ahí en ese programa tenemos una cosa que al país le va a la vida, que es la educación superior, que es la educación terciaria, que hay que avanzar también porque somos de los países de América Latina que tenemos menos egresados universitarios de la educación terciaria, y si el país quiere ir al desarrollo, si el país quiere crecer, tiene que tener más empleo, más trabajo, más oportunidades para todos, necesita más y mejor educación en todos sus niveles, cuestión por la que va. Gabriel, a ver, perdón, me engancho con eso. Sí. Hoy esta es una discusión política. Digo, yo vi contigo el otro día, es un legislador del EPP ponderando la reforma Rama. Sabini, todo acá, hizo un comentario a favor y tú le dijiste, eso lo hizo Rama y ustedes se lo bloquearon como pudieron todas las veces que pudieron. Hay que tener un poco de honestidad intelectual. Entonces, evidentemente, los equipos, Vos lo marcaste. Los equipos, lo vimos con los claridad. liceos de tiempo completo, en este país se impusieron durante el segundo fueron gobierno de Julio María batallados, Sanguinetti, fueron batallados. y costó sangre, sudor Entonces, y lágrimas a Rama, que tuvo, pero le dijeron cualquier cosa. Y ahora los liceos de tiempo completo son la panacea. Pero esto trasciende hoy. ¿Por qué te digo esto? Digo, hoy nosotros estamos en un camino, ¿tá? Y yo veo que gente muy buena en los gobiernos del Frente Amplio, en el caso de mi amigo Juan Pedro Mir, ¿tá? Que yo sé que es un tipo comprometido con la educación y que tiene ganas de avanzar, Tal cual. lo expulsó el no poder hacer, el no tener respaldo político para avanzar en una reforma. Juan Pedro y Fernando Filgueira, que quisieron, y es más, era el leitmotiv del gobierno, ¿vos te acordás? Educación, 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 no pasaron de la puerta, pero no por falta de voluntad, porque no pudieron. Entonces, nosotros estamos mucho más cerca de un proceso cercano al de Juan Pedro y al de Fernando Filgueira que al de los sindicatos que no te dejan Ellos hacer. apoyan esta transformación educativa. Te quiero hacer dos preguntas que, digamos, quizá alguna de ellas sea más para economía, pero ya es un tema que nos sacamos para poder profundizar en otras cosas. Gabriel O'Donnell y Orsi se comprometieron aquí a no utilizar más la vía de la asignación familiar como un recurso para mandar a sus hijos a la escuela, es que hay que ir por otro lado que no es el camino, y no retirársela a aquellas madres que no puedan mandar a sus hijos. Fernando Filgueira también dijo aquí que no es un buen método el de la asignación familiar para convencer a las madres de que manden a sus hijos a la escuela, porque están en una situación tal que no es que no quieran, Yo lo comparto plenamente. pueden, porque los gurises le caminan por el techo, se van, hacen lo que quieren, y vos le terminás sacando. La asignación familiar se va a mantener tal cual, o compartís lo que dice esta gente de que no se puede sacar la asignación familiar aunque no manden los hijos a la Es un escuela. tema de filosofía de fondo. Yo comparto plenamente de que la asignación familiar no puede estar netamente atada a un cumplimiento. Porque vos no estás haciendo un contrato entre iguales en situaciones normales. Estás tratando de asistir a alguien que está en el fondo de la olla y quieres ayudarlo a que salga. Entonces, en la medida que vos le pones condiciones, quizá no pueda cumplir alguna condición y va a terminar viviendo peor porque la asignación no le va a llegar. Esa es una diferencia dentro de la coalición. Tenemos que ser cuidadosos. Yo no digo que no tengan cero condicionamiento, pero a veces tenemos que ser cuidadosos con los condicionamientos que podemos. Esta lógica de si no cumple con todo esto, la pierde, entonces si no se pone a tiro, yo lo obligo a hacer. La realidad es que lo que yo quiero buscar, que es que haga las cosas que yo le condiciono, termina no ocurriendo y termina perdiendo la asignación. O sea, si será difícil el cumplimiento de la condición, que lo lleva a perder la asignación, que es un cambio de vida mensual para las personas. Y lo otro, la obligatoriedad para los 3 años, ¿no? Bueno, eso, a ver, está acá. Eso es Robert Silva. Para nosotros es muy importante. Pero aparte de eso, Ahora, hemos sido abanderados de eso. sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Acá tenés la gente que está comprometida con el avance de la transformación educativa y que ha demostrado que no va a haber corporación que frene la transformación educativa. Porque una cosa, como decías vos hoy, una cosa son los docentes, con los que habrá que conversar y habrá que avanzar y ponerse de acuerdo, porque acá la clave de la reforma son los docentes y los estudiantes, Totalmente. que están adentro de la clase. Todos nosotros estamos afuera de la clase. Ahora, distinto es la corporación que no ha aceptado ningún cambio. Ni siquiera lo que propuso el Frente. Cuando el propio Mujica quiso avanzar no pudo. Entonces, tratemos de conversar con los docentes, que yo creo que hoy no están tan representados por estas corporaciones que son belicosas. Ahora hay un paro, Gabriel, hay un paro contra la reforma en genérico a un medio votar. O sea, mira, ahí me voy a apartar un poquito del tema del programa y quiero ir a un punto que es
Cuando hay un paro de la educación, los medios de comunicación, ¿qué informan? Que los maestros paran, que los docentes paran. Y alguno podrá decir, las escuelas siguen abiertas, alguno podrá decir, pero la información es el paro. ¿No han estado omisas las autoridades de la educación ante cada paro? Convocar a una cadena y decir, señores, manden a sus hijos a la escuela porque los liceos están abiertos. Ahí levanto la bandera de lo que hicimos en este gobierno. Y ahí yo estuve en la NEP y salimos siempre a decir, las escuelas y los liceos están abiertos. ¿Y sabés lo que hicimos? Por primera vez en la historia, por más que hubiera paro docente, le dimos comida a las familias. La alimentación no se suspendió aunque hubiera paro. Pedimos a los sindicatos guardia y no aceptaron. Sí, ideamos un mecanismo para tener servicios de emergencia los días de paro porque no es justo que no tengan la alimentación. ¿Tuviste datos en ese momento de cuánto, ante cada paro, cuánta asistencia había? Bueno, nosotros tenemos un promedio de paro, adhesión al paro del 30% en secundaria, 16... ¿De qué me estás hablando? ¿De docentes? De docentes. No, yo te pregunto... Asistencia, vinimos paulatinamente y esa información se te puede dar porque nosotros lo chequeamos mejorando la asistencia estudiantil. Porque decíamos, ¿pero cuánto era, más o menos, promedio? ¿Cuántos gurises iban cuando había algo paro? Superior a la mitad, por 50, 60%. Porque lo que pasa que hay, según los centros educativos, hay mayor o menor adhesión. Por ejemplo, hay departamentos del interior donde va más del 90% de los docentes. Un día de paro en departamentos, yo que sé, se me viene a la mente ahora Flores, es como que no haya paro, porque va al 90% de los docentes. Entonces, esa es la realidad y lo que nosotros tenemos que trabajar. Yo digo, un día menos de educación es un día menos de oportunidades. Y el paro es una medida extrema y máxima en época electoral, donde además no hay una proclama concreta. Es un paro político partidario en contra del gobierno y sobre todo en contra de los que menos tienen. Porque a la educación pública, en la privada no hay paro, en la educación pública van los hijos de los trabajadores, van aquellos que necesitan la educación más que nadie, y por eso nosotros estamos en contra de esta medida. El centro educativo, que es un tema que se ha debatido con los sindicatos cuando dicen nosotros no somos una guardería, ¿tiene capacidad? A ver, a la educación, vos hablás de problemas ambientales, hay que educar desde chico. Drogas, hay que educar desde chicos. Tránsito, hay que educar desde chicos. Entonces se le puede pedir todo a la educación, no se le puede pedir todo, ¿no? Porque si no, sería una locura. 100% de acuerdo. Pero sí se le puede pedir que sea un primer estamento de contención social que trascienda el mero hecho de enseñar. Lo hemos sido a través de la historia. Pero natural, a ver, ha sido naturalmente, pero estoy diciendo, porque, ¿qué dicen? Por eso te digo, los sindicatos dicen, nosotros no somos una guardería, no nos pidan a nosotros lo que no podemos. Habría que ampliar las facultades de los centros educativos. Nosotros hoy creo que el mundo cada vez nos enseña más que hay que trabajar en lógica de redes. Y cuando los temas que Andrés ha planteado durante tanto tiempo en esta campaña electoral y que ha dado en la clave, el tema de la salud mental, no se le puede pedir al centro educativo que actúe en el tema haciendo, por ejemplo, seguimientos permanentes, pero sí que los detecte, sí que genere redes, y esa es la clave. Por ejemplo, salud mental, que es un tema que nos ocupa y que preocupa al sistema educativo. Vamos a hablar en el último bloque. ¿Cómo trabajamos con eso? A través de redes, a través de policlínicas departamentales, a través de ACE, de las mutualistas, de otras entidades de la sociedad civil organizada y de los centros educativos con equipos multidisciplinarios que se han ampliado. Hoy por hoy la lógica es, la educación juega un rol protagónico, la educación tiene servicios asociados. Hace más de 100 años que en el Uruguay damos alimentación, porque con la panza vacía no se aprende. Lo sabemos, pero el rol esencial de la educación es alfabetizar. Por eso, cada vez más, con temas como salud mental, con temas como adicciones, hay que trabajar en red con otras entidades y por ahí logramos aquello tan deseado y necesario, el desarrollo integral de las personas, para que puedan atender todas las facetas de su vida desde distintos lugares entre los que están. Es un tema que tiene vínculo, pero por primera vez todos los partidos ponen en su agenda la primera infancia. Primera vez. Llevamos 3, 4 generaciones del Cantegril y por primera vez, perdóname, el sistema político no tiene vergüenza. A los colorados, mirá. No tienen vergüenza el sistema político. Si miramos para atrás, señores, hay 50 años de fracaso nos han traído hasta acá. 50 años de fracaso y se los reparto a todos. Pero está bien. Primera infancia. A todos hablan de primera infancia, pero concretamente ¿qué?
Mirá, yo sentado ahí donde está Robert ahora, debo decir, los primeros que te dijo que estaba dispuesto a firmar un acuerdo multipartidario en primera infancia. ¿Pero qué? Lo volví a decir en la puerta de UNICEF cuando estuvimos charlando allí. Lo que no tuve fue eco del resto, porque en términos electorales en general eso no pasa. Yo te voy a contar una de las medidas que a mí me entusiasma más en primera infancia, que viene desde el lado de la óptica de la salud, que tenemos la voluntad de crear en ACE centros de atención materno-infantil para atacar los primeros 1000 días. Como te decía hoy, si yo quiero rehabilitar a todos los presos, empecemos por la dignidad. Bueno, si queremos atacar la pobreza infantil, empecemos por algún lugar. Yo soy muy pragmático en eso. Entonces, antes de reformar todo el estudio, bueno, cambiemos esta mesa, mejoremos la silla y vamos avanzando de a poquito. Sí, porque aparte cuando vos vas viendo el problema hacia atrás, llegás a la primera infancia y después te dicen, no, el embarazo en realidad es bueno, antes de la justamente, primera infancia, ¿no? Ahí está la clave. Va para atrás. Ahí está la clave. Los primeros 1000 días, hoy, te condicionan hasta la capacidad intelectual del ser humano del futuro. Total. Entonces, Uruguay tiene la capacidad que no tienen otros países de saber con nombre y apellido quiénes somos todos. Total. Y eso no pasa en otros lados. No. Entonces, si la señora embarazada no viene al control, el Estado no va a la casa ahí. Le golpea y le dice, señora, mire que el control es importante, venga, porque esto... Ese seguimiento, Uruguay lo puede hacer hoy. Entonces, controles prenatales de calidad y que no falte nadie. Asegurar, por ejemplo, vacunas. Si el que tenga todo en orden, bueno, si no consume la correcta cantidad de hierro, es probable que esos 1000 días le condicione algo para el futuro. Si hay una inundación y tiene una infección producto de una falta de higiene, puede llegar a tener un problema en su capacidad intelectual futura. Temas de alimentación, por supuesto, ni hablar. Entonces, ese centro de atención materno-infantil tiene su experticia dedicada desde el embarazo hasta los primeros 1000 días. Entonces, empezamos por algún lugar. Y lo otro no menor, esta discusión de las transferencias. El Uruguay tiene un problema grande, idiosincrático, que cree que la plata es polvo mágico. Entonces, yo agarro la plata, se la tiro a algo, y cuando yo dije que le ponía plata, en mi haber ya está solucionado. El INAU es un ejemplo de que esto no es así. El INAU es la segunda institución con más dinero. Te termino. Pero por eso, justamente, esa es la prueba. La plata no es polvo mágico. Tenés un INAU que tiene plata, pero no genera resultados. ¿Qué me dice UNICEF? Y acá me quiero detener. UNICEF me dice... Mire que, está bien, estamos todos de acuerdo con poner más plata en pobreza infantil, pero Uruguay no gasta poco en pobreza infantil, ¿eh? Yo lo llevo a cualquier país de Europa, algunos gastan porcentualmente menos y tienen mejores resultados. Entonces, yo creo que lo principal, en el Estado todo, pero en pobreza infantil como ejemplo clave, sin duda, lo primero que hay que hacer es revisar el gasto. A ver, ¿por qué esto que entra acá llega tan poco hasta acá abajo? ¿Dónde se pierde la plata en la cadena? Porque es tan importante cuánto pongo que como cuánto me rinde. Entonces, ya no es un tema de que yo quiera gastar menos porque soy un liberal del ahorro, es porque no le está llegando a afectar los números de pobreza infantil positivamente. Entonces, primero, centro de atención materno-infantil, primeros 1000 días, pero una revisión hoy clara de por qué este gasto, que aparte lo queremos aumentar, pero no queremos revisar en qué se gasta. Es como si yo te diga a vos, mira, acá hace frío, quiero calentar este lugar. Bueno, arranquemos a quemar billete hasta que nos dé calor. Y alguno me va a decir, mire, compre un aire, digo, porque esto que quemar los billetes lo está rindiendo. Entonces, esto es lo mismo. Yo no puedo aumentar la transferencia si de otro lado están quemando billetes. Entonces, revisemos cómo está ese gasto, porque aparte esa revisión no es antojadiza, no es que yo quiera llevarla toda a rentas generales, quiero que le llegue de mejor calidad al destinatario final que termina siendo la clave del futuro del Uruguay. A ver, yo lo que hayan hecho gobiernos para atrás, francamente, por suerte a mí no me duele y yo soy nuevo. Entonces yo esa mochila no me la pongo, no es mía, que responda el Frente Amplio, que responda lo que tengan que responder. En ese sentido creo que nos merecemos una oportunidad porque no la hemos tenido. Robert, muchísimas gracias por haber estado en este bloque, ¿eh? Muy amable. Encantado. Nos vamos a una tanda y volvemos para hablar de salud mental. Seguimos en la mira en este cuarto y último bloque de este programa especial con los candidatos, hoy con el candidato colorado Andrés Ojeda, y le presentamos a Daniel Labrie, que es el asesor en salud mental. Daniel, gracias por estar. Por favor, muchas gracias, Gabriel, un gusto estar acá. Porque vos has sido, Andrés, desde el comienzo has estado muy preocupado con el tema, ¿no? Y bueno, de hecho, Daniel y Gastón, que tienen su clínica, han sido los más responsables de terminar de convencerme de que esto era realmente importante, pero importante para jerarquizarlo en clase A de los temas país. Yo creo que es un tema que ha estado siempre en programas y demás, generalmente limitado al tema de adicciones, que para mí es una reducción del tema. La adicción es un tema grande, pero no es la salud mental. Y evidentemente tenemos hoy la gran pandemia del siglo XXI, evidenciada por la pandemia del COVID, donde la gente empezó a ver que había cuestiones de patología de salud mental para tratar,
que no tenían que ver con estar ni cerca del suicidio ni cerca de la adicción, simplemente cosas de su vida diaria que serían mucho más simples, cómodas y fáciles de llevar si tuviera algún tipo de acompañamiento o ayuda. Y lo otro que veo muy marcado es que no tenemos cultura en salud mental. La gente no sabe que tiene esta herramienta arriba de la mesa. Yo llevo yendo a terapia, no sé, qué sé yo, 12, 13, 15 años, no sé. Y para mí es algo importante, y creo que está bueno que le digamos a la gente que sirve y que es útil. Y hablando con ellos, un día me dicen una frase que me quedó y la repito, que es que no sangre no quiere decir que no esté enfermo. Y cuando miramos hoy temas de seguridad pública, están todos atravesados por salud mental. Todos, no hay homicidio, no hay bueno, producto de adicciones y demás, femicidios, abusos, atravesados directamente por cuestiones de salud mental. Temas de empleo, certificaciones BPS, ansiedad, estrés, depresión, que afectan especialmente a mujeres. Los incluso. consumos de benzodiazepinas se multiplicaron, no me acuerdo la cifra, pero lo dimos acá en BTV de una manera exponencial. Daniel, somos el país de América, después de Argentina, que tiene más psiquiatras cada 100.000 habitantes. Pero pedís hora en la mutualista y te dan para dentro de 2 meses. Bueno, si te querés matar, si estás pensando en suicidarte, espera 2 meses. te espera 2 meses, que en 2 meses, ¿no? Digamos, el problema de la salud mental en Uruguay, ¿es un problema de diseño institucional o es un problema que trasciende eso y es más de comprensión de la dimensión del fenómeno? bueno, hay varios temas ahí, Gabriel. Yo creo que sin duda hay un tema de diseño, sin duda. A diferencia de otros temas, la ventaja que tenemos cuando Andrés nos planteaba, bueno, cómo diseñar una política de salud mental, hay poco camino hecho, entonces no es tanto corregir eso que viene desde mucho tiempo, sino que es un área que tenemos mucha creatividad, pero es verdad que también ha crecido muchísimo la demanda. Las personas están necesitando herramientas de cómo cuidar su salud mental. Entonces tenemos que pensar sin duda en cómo acceder. Ese es uno de los ejes de la propuesta que elaboramos, es el acceso. Es decir, no puede ser que una persona que Ustedes proponen, perdóname que te interrumpe, digo, para Sí. mencionar expresamente la creación de atención de centro de salud mental en todos los departamentos. Esa es una propuesta del partido. Esa es una propuesta, es de las más importantes, de las más centrales, que justamente es crear centros especializados en salud mental que sean de referencia. Hoy una de las cosas que identificamos es que las personas que están sufriendo temas de salud mental, ansiedad, depresión, no saben dónde consultar. Es un primer, tema que tenemos que abordar. Que sea claro el camino, que si uno se siente mal, está deprimido, está ansioso, está con algún trastorno, tiene un amigo, ¿a dónde es que tiene que ir a consultar? Entonces, los centros buscamos que sean justamente referencias claras, ya sea para la atención psicológica, de psiquiatría, pero también centros de información, de acceso a derivaciones, a dónde tengo que acudir, es decir, una persona que reciba la consulta y que pueda hacer una buena derivación. Andrés, no tenemos clínicas de rehabilitación en todos los departamentos. Está ¿no? por acá, ¿no? Igual, digamos, esto como es, va de la mano, sí, la está rehabilitación relacionado, en pero no drogas es lo mismo. esa parte. Porque estos centros son para que la gente acceda a terapia de psicólogo y psiquiatra. Empezar a universalizar algo que yo creo que puede empezar a prevenir. Porque revertir una adicción es mucho más difícil que lograr que no ocurra, digamos. Y cuando vos mirás, la mayoría de las adicciones tienen que ver a veces con patologías de salud mental no tratadas a tiempo. Nosotros, por ejemplo, si vas a ver, uno de los puntos es hacer una campaña del Estado fuerte de generar un concepto de cultura en salud mental. Imagínate a alguien importante, yo que sé, no te pongo el usuario porque me gusta decir a alguien importante, que nos cuente mañana 3 síntomas de la depresión. Que cualquier humano en su casa de cualquier clase social o de lo que sea, que tenga la tele prendida o un teléfono, se empieza a enterar de cómo funciona esto. Hay un video muy interesante de Andrés Iniesta, el crack del Barça, que se retiró, contando cómo, después de haber sido campeón del mundo, campeón tuvo una depresión de Europa, terrible, cayó en una profunda depresión, y cómo él cuenta y explica cómo no tiene nada que ver la alegría que viene de afuera, los intereses materiales, ¿no? Porque él era millonario, había sido campeón del mundo, y sin embargo es una cosa tan íntima y tan profunda que yo creo que quizá ahí también, Daniel, es como un poco avergonzante, ¿no? Decir, si tengo problema de columna lo digo, y está todo bien. Ahora, si tengo problema de salud mental, estaba loco. Totalmente, ¿no? se ha ido trabajando, y por eso creo que Andrés haya puesto tan fuerte el tema de salud mental es muy importante,
porque una de las claves es justamente poder expresar, y cuando esas figuras salen a contar que a ellos les pasó, o cuando Luis Suárez aparece emocionado, llorando, ¿no? Rompiendo un poco eso de que los hombres no lloran y que hay que estar bien siempre y siempre fuertes. Bueno, está cambiando la cultura, creemos que ahí tenemos que incidir y tenemos que modificar eso de que los problemas los tenemos que guardar internamente, que sabemos desde la evidencia científica que no hablar de las cuestiones emocionales las empeora, las agrava y bueno, muchas veces termina generando trastornos mucho más graves. Tenemos uno de los índices de suicidios más altos del mundo, ¿no? Exacto. Sí, tenemos... Casi más de dos personas por día, ¿no? Sí, dos personas por día. 2 uruguayos por día se suicidan. ¿Es reduccionista decir que el suicidio tiene una causa directa con la salud mental? Es un factor clave, es como la parte más terminal de un proceso de afección de la salud mental, cuando alguien pierde la esperanza y encuentra que el único camino que tiene por delante es ese. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho, porque yo siempre lo comento, lo pienso, que Uruguay tiene por un lado uno de los índices de potencial de felicidad más grande. Porque no tenemos huracanes, no tenemos volcanes. Lo dicen no las tenemos, encuestas. ¿sí? Somos uno de los países más felices. Exacto. Y nos matamos a un ritmo de 2 por día. Exacto. Entonces hay algo que es parte de lo que tenemos dentro del equipo de salud mental, del programa, que queremos trabajar esto de la cultura, de también cambiar algunas narrativas y algunas formas que tenemos de vernos los uruguayos. Y creo que eso desde las campañas de educación, desde la psicoeducación, creo que hay, por suerte, mucha avidez de tener herramientas. Yo me encuentro con docentes y nos plantean cómo hacemos con los chiquilines cuando tienen temas de salud mental, con trabajadores sociales, con personas que trabajan en los ONGs. Hay mucha avidez de herramientas, entonces tenemos que mejorar la accesibilidad, ese es uno de los puntos muy importantes, pero bueno, también tenemos que trabajar en difusión, en cultura, en salud mental, que sepamos más de salud mental. Ventilarlo más. Exacto. Ventilar Sí. más el tema, naturalizarlo más. Tal cual. Me preguntaba Soy Gabriel, ¿qué temas no eran negociables? Yo creo que no tengo ningún tema innegociable con la coalición, pero si vos me decís, querés llevar un tema tuyo a la coalición en modo bandera, ¿Sería este? yo creo que la salud mental es nuestro tema. ¿Vos decís que es el 1 en tu tema? A ver, obviamente yo soy el candidato de la seguridad, nunca lo voy a dejar de ser, lo tengo tatuado a eso, pero creo que hoy la novedad que nosotros traemos como centro de agenda Pero a viste, esto, no vayas en el barco de la... Viste, yo siempre digo que el estadista, su dimensión, se mide mucho más cuando va contra el interés de la gente, cuando va contra lo que la gente piensa, que cuando va en el sentido bueno, pero de esto lo que creo la que gente puede ser las piensa. dos cosas. La salud mental es un tema de altísimo interés en la gente. No, por eso digo, pero vos me dices y decís, la preocupación 1 es la seguridad, la 2 la economía, ahí varían, ¿no? No está la salud mental entre los primeros temas. A nosotros sí. Para vos sería el 1. Lo he hecho por todos lados, pero aparte creo que afectaría a todos esos importantes que vos decís. O sea, mejoraría la seguridad y el empleo si la gente tuviera herramientas. Mira, Gabriel, el otro día, hace poquito, hubo un accidente de tránsito en Montevideo, chocaron 2 personas, no se lastimó nadie, se bajaron, discutieron, uno volvió al auto, agarró un arma de fuego, mató al otro. Sí. Esto es regulación emocional, no tiene otra explicación. El tipo no logró administrar sus emociones, su malestar, su frustración y terminó en una tragedia. Daniel, ¿las campañas funcionan, las campañas públicas? Yo creo que sí, en temas de psicología es una innovación total. Ha habido alguna cosa en este gobierno, pero creo que lo que estamos proponiendo va a ser algo innovador, de primer mundo. Cuando pensamos en este programa, pensamos en poner Uruguay en temas de salud mental en la forma que lo hacen los principales países del mundo. Los especialistas ahí, que son psiquiatras y psicólogos, básicamente. Exacto. Sí, psiquiatras y psicólogos. Tenemos una tradición más psiquiátrica en Uruguay, de psiquiatras, en el abordaje de la salud mental. Siempre pensamos en que haya medicación, que haya consulta con el psiquiatra, pero bueno, creemos que la psicoterapia tiene que tener un lugar muy importante. Los talleres de psicoeducación en niños, en adolescentes, los talleres para padres. ¿Esta idea de los centros de salud mental estarían dentro del Sistema Integrado de Salud? Estarían, sí, dentro del sistema, nacional integrado de salud. Sí, exacto. Daniel, te quedo enormemente agradecido por tu presencia, por favor, Gabriel. de corazón. Igual te digo lo único, la verdad que en el caso logramos sumar profesionales de calidad que vienen de fuera del sistema político, jóvenes y con trayectoria. La verdad que yo estoy especialmente orgulloso
del plan de salud mental y la intervención de Daniel, de Gastón y de todo el equipo en esto. Andrés, te agradezco mucho que hayas estado en este primer programa y te doy 2 minutos para que le mandes 2 minutos y medio. Cada vez me das más, me gusta. Se me va los 3. Para que ¿Me das el espacio de cámara ya mismo? Para que Pero ¿cuánto te vale digas a la esto? ciudadanía. Desde ya. ¿Esa es mi cámara? Muy bien. No, yo la verdad que siempre y desde esta mesa, como tantas veces, decirle a la gente que hoy no es un día más. Estamos a 4 puntos de hacer historia. ¿Por qué a 4 puntos? Y un sondeo de opinión pública de esta semana ¿De quién? De Radar, de Alain Misraji, Ajá. nos para a 4 puntos de nuestro competidor directo, que en este caso es el Partido Pero Nacional. esos 4 puntos podrían ser 2. Y bueno, si los pierde, los ganamos Si los nosotros, gana sí. él, si los pierde él, sí. Sí, evidentemente. Igual, a ver, más allá de... A mí no me gusta ver esto como una competencia con No, el está Partido bien, está Nacional. bien, está bien. Yo creo que estamos a 4 puntos de poder liderar la coalición de gobierno. Lo que parecía imposible se ha vuelto posible. Y creo que es momento en esta carrera de que yo le diga a la gente que yo quiero ser presidente. Que siento que hoy tengo la responsabilidad de liderar la coalición de gobierno. Y que la gente va a tener que elegir si va a noviembre con el candidato que viene en ascenso o con el candidato que viene en descenso, y esto lo digo con el mayor de los respetos, y creo que la única pregunta que la gente va a tener que responder es quién es el mejor candidato y cuál es la mejor fórmula para seguir con este proyecto de país que es la coalición de gobierno para poder ganarle al Frente Amplio en noviembre. Sería un batacazo. ¿Vos Pero decís? te falta una cosa. ¿Cuál? A ver. ¿Qué? Ser de Peñarol. Sería lo Si quieres dar el batacazo tenés que ser de Peñarol. Por suerte hemos tenido presidente de los 2 cuadros. Sí. No hay ningún problema. Sí, pero aprovecho- Y pará, y aprovecho la oportunidad que el me- último presidente para sacar colorado. la mancha que tengo el adentro. último presidente colorado es Nacional, Jorge Valle. Era nacional, es verdad. Sí. Yo te agradezco como siempre. Bueno, gracias, la Andrés. verdad que para mí es siempre removedor venir a este lugar donde uno ha sabido estar tantas veces en columna, explicando las mismas cosas que explicamos hoy igual. En Esto parte sí. tiene en conexión. parte sí, en parte Así sí. que Y siempre nos une el recuerdo con Claudio Romanov, ¿no? eso es. Bueno, Claudio es muy responsable de que yo esté acá. Me tomo media licencia. El primero que me dijo tenés que hacer esto en algún momento fue Claudio. Y la verdad que se lo tengo que agradecer. Y también fue la razón por la que terminé acá en algún momento. Así que quedé tranquilo que yo llegue a donde llegue. Abogado tuyo voy a seguir siendo siempre. Abogado del diablo. Bueno, gracias. Muchas A las gracias. órdenes. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el próximo jueves con otro programa especial. En esta ocasión, en esa próxima ocasión, va a estar el candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y sus asesores. Gracias. Que pasen bien.